Bueno, en esta noche quiero usar una palabra de quienes me han invitado y me dijeron sencillamente esto: sentite en libertad. Que el Señor te guíe y sentite en libertad. Y si me dicen eso a mí, la primer cosa que hace es acelerar el corazón y la pasión. Acelerar el corazón y la pasión. Y yo quiero decirles lo que ha sido nuestra vida como familia y como matrimonio. La felicidad, el privilegio y el honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos llamó a dar todo el tiempo para servirle a Él. Habiendo haber sido un rebelde, pero perdonado. Haber sido transformado por la gracia de Dios y el Calvario. Entonces yo quiero en esta noche poner el corazón de una pasión con la palabra de Dios y la guía del Espíritu de Dios. Y les voy a decir esto, porque he escuchado de que han tenido hace 3, 4 semanas una gran actividad sobre misiones, ¿no? Bueno, hoy el predicador es llamado por Dios, junto con su familia, a ser misionero. Entonces el predicador habla de misiones. Si vos agarrás a un motoquero, no motochorro, un motoquero, un loco por las motos y por los fierros, ¿te va a hablar de qué? Moto, fierro, ¿sí o no? Si vos agarrás un pescador y le vas y empiezan a hablar lo que le gusta la pesca, y acá con el río me parece que acá debe haber unos grandes y buenos pescadores, ¿no? Pescadores truchos y pescadores buenos, ¿no? Y empiezan a hablar del que sacó aquel día, del tamaño, del primo que sacó después, de la primita, del tío, de toda la pesca que tuvo, ¿sí o no? Y vuelve y te llena. Si tocas a alguien que le gusta el deporte, te habla de qué cosa, del deporte. Si uno es apasionado de las misiones, ¿de qué va a hablar? De misiones. Y vamos a poner unos parámetros en el temor del Señor para la guía del Espíritu de Dios. Oremos. Padre Dios, este es tu mensaje, es tu voz, tu palabra, la obra de tu Espíritu. Somos mensajeros, nos escondemos detrás de la cruz de Cristo y haz que la pasión sea dominada y controlada y dirigida por el Espíritu de Dios desde el púlpito y con tu palabra, para que sea de bendición a tu pueblo. Oramos, Señor, confiadamente de que tú tienes un propósito en esta noche, que lo cumplas. En el nombre de Cristo. Amén. Alguien dijo así: la misión de la iglesia son las misiones. La misión de la iglesia son las misiones. La primera cosa que tenemos que entender es a qué se refiere iglesia. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento fue usada en un sentido secular. De la doctrina de eclesiología se aprende justamente qué es la palabra iglesia. La palabra iglesia era una asamblea, una reunión. Se llamaba una reunión política y se le decía iglesia, eclesia. Pero a partir del momento que se reunían los creyentes en Cristo Jesús, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento comenzó, desde el mundo secular se tomó esto, a ser identificada por la palabra de Dios y por la realidad de que era la reunión de creyentes en el sentido local y en el sentido universal. Todos los creyentes de todos los tiempos, desde la era a partir de Pentecostés hasta el arrebatamiento, por la gracia de Dios, son la iglesia. La particularidad que el uso de la palabra iglesia en el sentido secular, en el mundo griego y judaico, de los tiempos de Jesucristo y antes de Jesucristo, había que siempre decir y identificar de qué era.
podía ser una asamblea o una eclesia de política, o podía ser una eclesia del pueblo para resolver una situación, una eclesia para determinar algunas decisiones de una comunidad o una cooperativa de servicio. Pero el concepto bíblico no es el momento que se reúne que es iglesia. La iglesia siempre es iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es iglesia, reunida o no reunida es iglesia. Ahora, si tomamos bien este concepto y lo entendemos claramente, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, que se congrega y se reúne. Iglesia del Norte le llaman aquí, Iglesia del Norte, ¿sí? Entonces, reunido en la Iglesia del Norte, en los días de reunión, somos constituida o es constituida una iglesia local. Pero aún no reunida, somos iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Miembros del cuerpo de Cristo. Ahora póngale los deditos así. Por favor, ponga los deditos así. Vamos a hacer un ejercicio. Si cada creyente, cada hijo de Dios renacido es iglesia, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. A ver, si cada creyente en Cristo Jesús es iglesia, ¿quién es la iglesia? Como miembro del cuerpo de Cristo. No escuché. ¿Quién es la iglesia? Entonces ahí la pregunta es, la misión de la iglesia son las misiones. ¿Qué iglesia? Es la responsabilidad individual del creyente, congregado o no, siendo parte de la iglesia, asumir el compromiso de la visión misionera del evangelismo. Vamos a citar versículos de memoria y antes de tener la lectura donde vamos a ir en el centro del mensaje. Vamos a citar versículos. Si yo les digo, ¿quién puede citar el versículo más extraordinario, más mencionado sobre el versículo de la gran comisión? ¿Dónde está? En Mateo 28. ¿Alguien puede parar y decir de memoria cómo es ese versículo? Al que se equivoca lo ayudamos. A ver, ¿alguien puede pararse y decirlo? Id. A ver, uno. Porque si no, uno que se anima a decirlo, a ver. No, ese no es de Mateo, ese es Marcos. Estamos hablando de Mateo, elegimos Mateo ahora. Id y haced. Bueno, uno quiero, a ver, alguien. Si no, que lo busque y lo lea. A ver, aquí. Muy bien, a ver. Si lo vamos a ver. Haced discípulos a todo pueblo, a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días, congregados o no congregados, todo el tiempo. Es una sentencia escrita de esta forma, que estamos yendo en un presente que va desarrollando en todo momento y el imperativo es hacer discípulos, reproducir a Cristo y vivir a Cristo. Siempre que el Señor colocó la visión de la evangelización, del propósito de hacer discípulos, lo dijo en forma global y total. A todas ¿qué? Naciones. Ahora, el concepto de naciones se marca muchas veces pensando en una bandera, un borde, un límite. Pero realmente el concepto de naciones ahí son etnias, grupos que no solo se pueden nuclear en un país bajo una bandera. Por ejemplo, estuve visitando el Ecuador,
Si alguno visitó el Ecuador, siempre te van a llevar en la parte turística a la mitad del mundo, donde pones el pie en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y estás ahí en el medio. Y hay un monumento y abajo hay todas las etnias que constituyen la población del Ecuador. No solo es ir a una nación, a un país como bandera, es a una etnia. Hoy después les voy a ilustrar lo que es ir a una etnia con un ejemplo de una iglesia. La gran comisión a todas las etnias. Vamos a ver si el énfasis de la evangelización por las palabras del Señor Jesucristo sigue de esta manera. Bueno, ¿quién allá estaba citando? Dijo recién, id. ¿Quién era que citó? Allí, muy bien. ¿Cómo era la cita que había dicho? Le acerco el micrófono. A ver, el micrófono. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mundo, todo. Concepto global total. ¿Van cantando? Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dijo? Allí, lo que citábamos recién, antes de la despedida del Señor de la tierra. Vamos a decirlo así, como me gusta presentar este versículo. Las últimas palabras de un padre, de una madre, a un hijo, y el padre está muriendo, la madre está muriendo, le deja un legado y le pide algo. El último deseo. Bueno, el Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, dejó un legado. Fue su último dicho en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién lo tiene? A ver si ponemos el micrófono, así todos lo siguen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde? Lo último de la tierra. Pero también dice Samaria, y quiero decir que es muy bueno entender Jerusalén, Judea, lugar donde uno reside, la región donde uno reside, pero Samaria para una gran comisión o visión de un judío era decir a un lugar donde no era bienvenido un judío. Al lugar donde sería rechazado un judío porque no se daban samaritanos con judíos y judíos samaritanos. Un ejemplo, ¿se acuerdan? La mujer en la fuente, la mujer samaritana. ¿Cómo te atreves a hablarme tú a mí siendo judíos? ¿Entienden? Entonces la visión no es simplemente un mapa, sino una situación que es ir a donde no somos bienvenidos. Y queremos decir que en el mundo hay lugares donde no es bienvenido el cristianismo. Y solo hay que leer las noticias para recordar que existen esos lugares donde es difícil un cristiano establecerse. No podría ir a una plaza y predicar públicamente. No podría compartir el evangelio públicamente. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estaba dando esa visión, le estaba diciendo a esos hombres seguidores de Cristo, judíos, que se identificaron con Él, que no tenían que reparar en Samaria, sino que tenían ni dejar de lado Samaria, sino incluir esa situación allí. La situación que llamaríamos difícil, imposible para lograrla. Pero para poder hacer esto en visión, les dio la promesa, recibiréis poder. Sin el poder que voy a darles, es imposible cumplir esa visión hasta lo último de la tierra. Podría estar citando lo que es visión de Cristo y de Dios en el corazón. Pero me voy a quedar con el concepto toda criatura.
porque toda criatura incluye a toda la humanidad. En tu pasión de llevar el Evangelio está incluida toda la humanidad. ¿Sabe por qué estamos orando algunos? Hace un tiempo, ya llevamos casi 8 o 9 años. Les voy a decir, oramos por un avivamiento misionero evangelístico de la Iglesia de Dios. ¿Qué es el avivamiento evangelístico y misionero? Que cada creyente y cada hogar tome conciencia que tiene un llamado a hacer posible que llegue el Evangelio a toda criatura. Toda es toda. No excluye a nadie. Mis padres fueron unos grandes influenciadores en este aspecto. Nos enseñaron desde niños a orar por las misiones y el evangelismo y los misioneros. Nos leían noticias del mundo de cómo se convertían y prosperaban iglesias en la India, en China. Crecimos en la niñez escuchando todo esto. Para los que son más antiguos en la obra, más antiguos, perdón, voy a decirlo de otra manera, para los que tienen más años en la carrera cristiana, mi padre era el administrador de Mentor, Sendero Cristiano y Campo Misionero. En mi biblioteca, cuando falleció, mi mamá me dio el privilegio de tener toda la colección encuadernada de todo esto. Y a veces yo me entretengo leyendo algunos. Cada publicación mensual tenía noticias de algún lugar del mundo de lo que Dios estaba haciendo. Yo creo que se ha perdido y se está recuperando en una forma grandiosa por algunos hombres y mujeres de Dios y por especialmente la obra del Espíritu Santo, y que aún quiero decir, lo estoy viendo en Argentina y Latinoamérica, que Dios me dio el privilegio de ver jóvenes que se despiertan. Y cuando digo jóvenes no estoy hablando de edad secundaria, jóvenes profesionales, ya matrimonios jóvenes que se están despertando y líderes de jóvenes en las iglesias para pensar mucho más en este concepto bíblico que es visión de toda criatura, toda la humanidad. Ahora, que se entienda bien claro, no todos van a salir e ir. No todos van a ser llamados por Dios a dar sus vidas entregándose a la misión que puede llegar hasta los confines de la tierra. Pero sí es la misión de la iglesia, de cada creyente, estar involucrado en oración, en participación, en entendimiento, para que con esto sea hecho posible la extensión del Evangelio. Ahora, lógicamente, este tema hay que hablarlo muchas veces en reuniones de pastores y líderes, pero hoy lo estoy hablando a una congregación. Entonces estoy hablando no a la estructura de lo que debe desarrollar una iglesia local, sino a lo que debe tocar el Espíritu de Dios en una persona, en un matrimonio, en una familia. Y en un momento voy a darles ejemplo de varios círculos y niveles para que se entienda esto. Justo vamos a leer 2 porciones y de ella vamos a ver algunos pensamientos y algunos estímulos. Pero voy a decirle algo. ¿Qué es lo que me anima en esta noche? Captar la palabra de Dios y el corazón de Dios para traerlo a la comunión de la congregación y entender lo que es la pasión del Padre Celestial y el corazón del Padre. El Padre fue el que planeó el camino para su Hijo Jesucristo y lo envió.
El Padre fue el que envió el primer misionero al mundo. Se llamó su Hijo Jesucristo. Vino a cumplir una misión de rescate para toda la humanidad. Y la cumplió y la obedeció. Y hoy tenemos la gracia salvadora de Cristo Jesús. Amén. Para toda criatura. Pero en esta noche también, con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, estoy motivado por un hombre que hace muchos años influenció mi vida en la plataforma. Fue en un sentido un padre espiritual de José Jordán, un maestro de la palabra de Dios. Era un hombre que vendía seguros, nunca fue a un instituto bíblico, era como mi padre que era bancario, nunca fue a un instituto, conoció la Biblia, amaba la Biblia, estimulaba la enseñanza bíblica, era un gran maestro de la palabra, pero tenía una visión misionera tremenda. Y compartía al pueblo de Dios y ayudaba al pueblo de Dios. Un día estaba en Estados Unidos y me habían invitado a predicar en una iglesia. Quiero recordarles mencionarles que era cuando yo todavía tenía 3 o 4 o 5 años de misionero, muy jovencito. Era la primera vez que tenía la oportunidad de predicar en una iglesia muy importante, grande en América, en Norteamérica. Entonces, justo estaba con él hablando y le digo: Don Kelson, dígame una cosa, ¿cómo usted me podría ayudar a orientar? Porque tengo que predicar en 2 semanas en esa iglesia, en ese pastor. Le mencioné el pastor. Ah, sí, muy buena iglesia, una iglesia tremenda, creció, tenía escuela, universidad, tenía seminario, se había reproducido en la radio, televisión, una explosión evangelística y ministerial como iglesia. ¿Qué podría decir yo? Y él me dijo algo que lo estoy aplicando esta noche. Hay muchos predicadores y pastores que pueden traer la palabra de Dios. Pero vos vas a poder hacer algo con Dios y la palabra. Podés traer al púlpito el campo misionero a la iglesia. Y me dejó una lección tremenda. Esta noche quiero que en los minutos que quedan traer el campo misionero con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios al púlpito de esta congregación. Hechos capítulo 13. Esta es una lectura simplemente para resaltar algo. ¿Quién es la persona principal que mueve los corazones y une los corazones en una misión? Vamos a verlo, Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fue llamada la iglesia Antioquía en el Nuevo Testamento una iglesia misionera. Había profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se llamaba criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Quiero que se fijen en este primer versículo. ¿Quién es el primero en la lista? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bernabé. ¿Quién es el último en la lista? ¿Cómo se llama? Observen. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y ¿a quién? A Saulo, el primero y el último que estaba en la lista. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. ¿Quién les dio esta indicación, según este versículo? ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Entonces, ayunando y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, ¿enviados por quién? El Espíritu Santo. Reconocido por los líderes de la iglesia en Antioquía.
¿Qué hicieron? Descendieron a Seleucia y de ahí ya navegaron a Chipre. 3 conceptos aquí de verdades bíblicas. Primero, la obra misionera, llamando, moviéndose, guiando en medio de la congregación, en medio de un gran tiempo de oración, producto de la oración el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, actúa y determina esto. Segundo principio, los líderes de la iglesia local reconocen la llamada y el llamado y la guía del Espíritu Santo de Saulo y Bernabé y le apoyan y los envían y hacen posible que se cumpla el plan. Lo reconocen. Tercer principio. Y esto lo aprendí de un mensaje en una conferencia aquí en Buenos Aires del doctor Ervis Caballosa. Dijo así: el Espíritu Santo eligió los mejores hombres que tenía la iglesia. Y él dijo, voy a explicar por qué. Y él explicó esto, cito de él: la constitución gramatical en el griego y en la redacción hace que las personas más destacadas que se quiera hacer, se coloca el primero y el último en la lista. Versículo 1 lo dijo. Yo no soy un experto en griego, repito lo que aprendí de alguien que es experto en griego. Así que el Espíritu Santo es el agente principal para moverse en la obra misionera, en el llamado a la obra misionera, a dar la obra que los he encomendado. En segundo lugar, los líderes entienden, reconocen y tienen un acto de imponer las manos para comunión en reconocer esta obra del Espíritu de Dios en ellos. Tercero, el Espíritu eligió los mejores que tenía la congregación. Segundo pasaje que quiero leer en esta noche y mostrarles enseguida algo en la pantalla. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Alguien me puede leer el versículo 1 y 2? Y aquí dice, el Señor designó. El Señor como cabeza de la iglesia. El Señor como gobernante de la mies. Designa y el Espíritu Santo obra en el corazón para que las personas entiendan lo que quiere el Señor de la mies con respecto a ellos. Aquí está el ruego del Señor. El Señor les dijo. Y yo quiero que tengan 4 visiones sintéticas, 4 fotos breves en esta noche de estos conceptos. El primero, el Señor designó y les dijo. El llamado del Señor de la mies. El llamado del Señor. Muchos han confundido, ¿qué es esto del llamado? El llamado de Dios, yo no fui llamado, que no fui llamado. Vamos a decir esto, existe la designación del Señor para cada uno y a través del Espíritu llama a quienes van a estar en la mies. El llamado del Señor de la mies. Segundo cuadro que queremos ver. La mies a la verdad es mucha. El llamado de la mies misma.
La mies es el mundo que se pierde. La mies es mucha. Hay mucho para sembrar la palabra de Dios. Hay mucho para cosechar. Hay mucho para testificar del amor de Dios y la esperanza en Cristo Jesús y la vida eterna y la obra redentora y predicar a Cristo, que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, que es la buena noticia. Pero dice, es mucha. ¿Cuánto es mucho? Vamos a tratar de entender mucho, porque a veces perdemos en vista el concepto mucho. Bueno, vamos a suponer este matrimonio que tengo aquí adelante, no sé cómo es su casa, pero tiene un pequeño lugar, living llamarían en su casa. Algo así tienen. Si llevan a toda esta gente, ¿esto es mucha gente para ese living? Sí, es mucho, ¿no? Seguramente. No hay un living más o menos así para una casa. Es mucho. ¿Sí o no? Tenemos este local. Supongamos que el espacio permita entrar un ómnibus. ¿Hay mucho espacio? ¿Sí o no? Sí, hay mucho espacio. ¿Qué es la medida de mucho o poco? ¿Qué es lo que te determina ese espacio, esa magnitud de mucho? Lo dijo la palabra de Dios. El camino angosto, pocos son los que entran. Pero en el camino ancho, ¿qué dice? ¿Cuánto dice? Muchos. Ese muchos está determinado por la visión de la gran comisión. Todas las etnias, todas las criaturas, a todas las naciones. Esa es la magnitud de mucho. La mies es mucha. Muchas son las etnias, muchas criaturas, muchas naciones, hasta los fines del mundo. La mies es mucha. El llamado de la mies, la necesidad de la mies. El tercer cuadro es el que dice aquí. Mas los obreros son, ¿qué? Pocos. Pocos. ¿Qué es poco? No alcanza para cubrir la mies. No alcanza a cubrir. Pocos. Realmente, a veces, me hace recordar un mensaje que tenía el fundador de Palabra de Vida. Los pocos de los pocos que están en el camino de la vida eterna y los pocos de los pocos que se dedican a entrar en la obra de las misiones. Para ir a rescatar los muchos que se pierden. El llamado de los obreros. Somos pocos. Somos pocos. Si ustedes han escuchado a misioneros de obras de cualquier lugar del mundo, van a decirle, necesitamos más obreros. Somos pocos. Yo pregunto, ¿habrá en este lugar una respuesta? ¿Habrá en este lugar elegidos por el Señor y por la obra del Espíritu Santo ayudar y a incorporarse con los pocos de los pocos que están entregados? Una pregunta, ¿misiones es algo que en tus planes está en la oración? ¿Es una posibilidad las misiones? Por último, el cuadro. Rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es este cuadro? La iglesia orando. Los creyentes orando. Las familias orando. El altar personal de la oración. El altar familiar de la oración. El altar congregacional de la oración, por las misiones y el mundo, para que Dios levante obreros a la mies. Y un día mi cuñado pastor
de Brasil, casado con mi hermana Marta, me regaló un librito. Dice, este librito te va a cambiar la vida de oración. Y verdaderamente la cambió. El título del librito se llama El verdadero intercesor. Y dice así como parámetro general de ese libro: el verdadero intercesor, es el que está dispuesto a hacer la respuesta a su oración. Señor, que envíe obreros, pero no estás pensando que podría ser tú, o que podría ser tu hija o tu hijo, o que podría ser tu nieto. Señor, que toques a otro, pero no a mi hijo, que toques a otro, pero no a mi hija. Cuando rogamos, el Señor elige, el Espíritu obra y hay que honrar su voluntad. Y yo no estoy hablando del entusiasmo de alguien joven que quiere servir a Dios. Le dije a Mirta que en un momento le iba a llamar. ¿Puedes venir, Mirta? Ayer tenemos que hacer un poco lo que hicimos de la broma de los matrimonios. Me quedo en las misiones, mejor. Me quedo en las misiones. Estábamos juntos una noche. Bueno, Mirta, nos conocimos en el primer campamento de Palabra de Vida. Allí nos pusimos de novios. Yo fui al instituto bíblico el primer año. Después, segundo año, fui yo y Dios le llamó y le guió a ser parte personal de estar en el instituto. Ninguno de nosotros considerábamos las misiones. Yo te pregunté, ¿qué eran 2 cosas que vos no querías en tu matrimonio? No quería casarme con un hermano libre y no quería casarme con un pastor o misionero. Vamos a cumplir 40 años de misioneros y de matrimonio. Eso es... Seis meses después que consagré mi vida al Señor y empezamos el noviazgo, estábamos en un campamento de invierno. Y el llamado de esa noche especial de consagración era la disposición, si Dios te llamaba, para el campo misionero. Si estabas dispuesto, no si realmente Dios te estaba llamando, si tenías disposición a considerar esto. Yo estaba tocadísimo. Fue la primera vez que me pasaba. Nunca había considerado la posibilidad del campo misionero. Entonces le tomé, estábamos en una noche de fogón de campamento, y le tomé la mano y le dije, yo estoy dispuesto a responder ese llamado. ¿Querés pasar conmigo? ¿Qué contestó ella? No. No, fue más así. Fue más enfático, dijo, ¡no! 6 meses después, el 21 de enero de 1974, mientras servíamos en el campamento de Palabra de Vida, ella de consejera y yo en programa, yo estaba en el primer año de instituto, ella recién iba a empezar el primer año y yo iba a ir para el segundo, hicimos una oración, de la cual jamás nos hemos arrepentido. ¿Puedes compartir eso? Sí, como decía, yo no quería... Tenía muchos miedos, estaba muy feliz con haber recibido al Señor, era muy nueva, 1 año. Venía de un hogar que mis padres habían estado en la obra como pastor en otra denominación y tenía muchos temores por las cosas que había visto y que habían sufrido mis padres y no quería por eso también. Pero después que recibí a Cristo, me pesaba mucho el compartir y me pesaba mucho especialmente la juventud para dedicarnos a la juventud, pero tenía muchos temores. Y esa noche, en ese verano, Dios me terminó de confirmar en nuestro noviazgo de que queríamos dedicar nuestras vidas especialmente en la juventud, que fue nuestro llamado. Y Palabra de Vida nos ofrecía, porque queríamos que muchos jóvenes no vivieran, queríamos dedicar nuestras vidas para que muchos jóvenes no vivieran lo que nosotros vivimos. Yo recién a los 20 años acepté a Cristo, habiendo sido hija de pastor, y Él apartado. Y teníamos un amor y una pasión muy grande por la juventud, como hasta el día de hoy, aunque ya pasaron 40 años. Y esos temores, hablando con Andrés, enfocando nuestro futuro, dije sí,
porque sabía que Dios me iba a ayudar y me entregué al Señor a hacer su voluntad. Y pasaron muchos años, como dijo Andrés, ya casi 40 años, desde que nos casamos y dedicados en el ministerio, en la juventud en Argentina y en otros países del mundo, en instituto bíblico, en campamentos, en clubes bíblicos. Y la verdad es que mirando para atrás y ver las oportunidades que Dios me dio a través de ministerio con las chicas, especialmente en el Instituto Bíblico, mi gran pasión hoy es animar a las futuras esposas de misioneros y pastores, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y no lo cambiaría otra vez por nada. No fue fácil porque es entregar y depender completamente del Señor. Y por ahí hay otras voces que dicen de qué vas a vivir, cómo vas a vivir. Mis padres tenían mucho miedo también por nosotros, pero el Señor de la Mies que me llamó junto con Andrés fue el que me fortaleció, el que me cuidó, me proveyó más de lo que necesitaba y pudimos hacer el ministerio juntos a los jóvenes, a los matrimonios y, como decía Andrés, especialmente nuestro enfoque hoy es el Instituto Bíblico, entrenando matrimonios jóvenes para la obra. Y es mi gran corazón y mi gran pasión. Gracias. Solo una anécdota. Pasaron 6, 7 años que estábamos en el ministerio y pensé que Dios me guiaba para otro lado. Y escuché una necesidad y empecé a orar. Y yo estaba inquieto porque pensaba que Dios quería algo más de mí, aún estando en las misiones. Y esa noche fui a casa y dije, mira, compartieron esto, quiero orar por esto, ¿qué te parece? Y ella me dijo, bueno, vamos a orar y yo estoy dispuesta a seguirte, pero vamos a orar. A la mañana siguiente hice mi hora silenciosa y sencillamente le dije a Mirta, Mirta, no creo que eso que se presentó es para nosotros. Y ella me dijo, estoy de acuerdo, porque sabemos bien a qué nos llamó Dios, dónde, con quién, para qué, con qué, la provisión divina, porque no tenemos salario, solo vivimos de ofrendas. Y de ofrenda podría estar solo una reunión hablando de lo que es la grandeza de la provisión de Dios. Pero cerrando hoy, tenía 2 cosas preparadas, pero el tiempo no da. Voy a usar solo una. En el año 2010, podemos pasar la otra pantalla, se presentó una visión donde no estaba palabra de vida y se oró. Hoy en algunos lugares está palabra de vida. Quiero mostrar el mundo. Angola, 21 dialectos sin una sola porción de las escrituras traducida en su idioma. Bangladesh, de 133 millones de personas, solo 106.000 de ellos conocen a Cristo. Hay solo un misionero por cada 124.000 personas. Bielorrusia. Belice, hay 240.000 personas, el 42% tienen menos de 14 años. Bosnia, solo un 0.1% de ellos se consideran cristianos. Hay 71 idiomas, solo 6 tienen una copia completa de la palabra de Dios. No hay ningún ministerio registrado para trabajar con jóvenes en un país que tiene más de 6.700 millones. Por lo menos 50.000 jóvenes están involucrados en la prostitución. Se prohíbe que los 500 millones de niños y jóvenes que hay en China tengan contacto con el Evangelio. Debido a la expansión del SIDA, el promedio de vida es de 45 años. El 87% de la población es católica. Menos del 2% de la población se consideran cristianos. Los grupos religiosos que crecen más rápido son los musulmanes, los testigos de Jehová y los mormones. El 65% tiene menos de 25 años de edad. Hay solo 15.000 creyentes en una población de 10.600.000. 3 de cada 4 de ellos están involucrados en alguna forma de espiritismo o de vudú, sí. Con 1.000 millones de personas hay solo un misionero por cada
1076. Tienen el porcentaje menor de cristianos de cualquier otro país que habla inglés en el mundo. Hay más de 4,6 millones de jóvenes que tienen menos de 15 años. Por lo menos el 80% de ellos nunca han escuchado el Evangelio. Marruecos. Como resultado de la guerrilla civil y desastres naturales, hasta 40% se ha quedado sin trabajo. 14 grupos culturales que nunca ni una vez han escuchado el Evangelio. La región islámica crece 4 veces más rápido que los grupos evangélicos. Es el primer país en legalizar la eutanasia y es el líder mundial del movimiento de la nueva era. Pakistán, preste atención, 141 millones de personas con el 50% por debajo de 15 años. 146 millones de personas, solo el 0.5% considerado que cristiano. El 64% de la población declara que es cristiana, pero menos del 5% lo son. El 20% de chicas entre la edad de 11 y 17 años están involucradas en la prostitución. Por lo menos 3 millones tienen SIDA. Actualmente hay 2 millones de huérfanos como consecuencia de esto. Menos del 1,4% son evangélicos. Si no vas vos, pues ¿quién va? ¿Y cómo irán sin haber que le predique? Esto fue presentado a todos nosotros los misioneros de Palabra de Vida en el 2010 como oración y desafío. Paré en el de Pakistán, 50% menos de 15 años. Cierro con 3 o 4 testimonios. Llegó un misionero. Han escuchado que la iglesia en Buenos Aires, Mercedes 612, está muy involucrada con proyectos en Pakistán. Algunos han escuchado esto. A través de esto llega un misionero en octubre del año pasado, segunda vez que visita el Instituto Bíblico. Y me dice a mí, ¿por qué no está Palabra de Vida en Pakistán? Yo me quedo mirándolo y le digo, ¿por qué usted cree que Palabra de Vida tiene que estar en Pakistán? Porque nuestras iglesias evangélicas no tienen programa de jóvenes como lo que ustedes tienen, como los clubes bíblicos. Y segundo, tiene una herramienta de evangelismo muy importante, escuela de fútbol, como lo que hemos hecho en Kurdistán y en Irak, tiempo atrás. Y creemos que pueden hacerse esto. Vamos a orar. Nos pusimos una meta de oración y ver lo que Dios tiene. Voy a saltear toda una historia. En este momento hay 2 chicas que hace 15 días de Pakistán, que hablan inglés, que vienen a la Argentina, recibieron el permiso de la visa para ingresar en Argentina. Serían nuestros primeros alumnos de Pakistán estudiando allí. Han escuchado de los 2 matrimonios que recientemente fueron a Marruecos. A través de ellos hay interés para ver cómo ayudar a jóvenes que puedan capacitarse en la palabra de Dios. Cuando hablaba con uno de ellos, en el mejor momento de su vida profesional, le ofrecieron un gran proyecto para la empresa de la cual se iba a montar porque estaba él, y el dueño era cristiano también, y le tuvo que decir en esa comida, un almuerzo, muchas gracias, pero te tengo que compartir. Vamos a cambiar de vida y de mundo. Dios nos llamó a servir en Marruecos, uno de los matrimonios, en el mejor momento de su vida profesional. Cuando Dios llama, tenés que entregar lo que Dios te ha dado para recibir lo que Dios te quiere dar. Quiero decir que en esta noche estoy seguro, porque estamos orando, que de esta ciudad de Santa Fe, de las iglesias de Santa Fe, Dios está moviéndose para llamar obreros a la mies. No sé qué sería de este lugar, de esta iglesia. Pero ¿cómo puedo ser parte? Uno dice, está bien, orar, ofrendar e ir, pero yo soy una mujer mayor. ¿Qué puedo hacer yo por las misiones? Orar y ofrendar. Les voy a contar 2 historias de ofrendas. Una de las primeras mujeres que nos empezó a ofrendar desde el día de nuestro casamiento fue una mujer que se llamaba Doña Josefa Martínez, miembro de Calle Brasil. Ella separaba todos los meses 5 pesos
para la obra misionera y la entregaba a nosotros. Yo iba todos los primer domingo de mes o el segundo y ella tenía un sobre con los 5 pesos. Yo guardaba esos 5 pesos y decía, ¿dónde el Señor quiere que invertamos estos 5 pesos de esta mujer que Dios está dando? Estoy hablando del año 75. Un pensionado recibe una pensión, no alcanza, no hay que vivir. Le cuento de otra mujer. Vino a nuestra conferencia misionera. Hicimos la promesa de fe. Y estaba allí la abuela de una alumna que vino a visitarla. Y justo estuvo en la reunión de la promesa de fe. Y esta abuelita sintió el deseo de ofrendar a la obra misionera y ser parte de la promesa de fe misionera. Y tenemos la práctica de repartir un cupón donde cada uno pone en oración una promesa a Dios para la obra misionera. Nadie va a salir a cobrarla, es con Dios y simplemente sabemos que está orando por eso y que va a participar de los proyectos misioneros que presentamos. Esta mujer era de Zárate y vino a visitar y dijo, yo quiero hacer una promesa, pero ¿de dónde voy a sacarlo? Hizo una suma y colocó un papelito y dijo, Señor, te confío en fe que durante este año de alguna forma me vas a proveer para poder dar esto a la obra misionera. Y así lo colocó. No pasó un mes que fue al banco a cobrar su pensión y cuando llega al banco se da cuenta que el monto es mayor de lo que tenía. Entonces le pregunta al empleado, ¿qué es esto? Es algo que se acumuló por un problema que hubo y se lo están dando ahora. Sumó, era la promesa de fe que había dado. Un misionero tenía un proyecto en un país de Oriente, americano, recorrió Estados Unidos, se dedicó 2 meses a levantar fondos para comprar una propiedad. Viajó por todos lados, solo recibió una ofrenda. En una escuela dominical de niños, compartió con los niños algo de una historia bíblica y después del culto, una de las niñas escuchó que quería presentar un proyecto para ofrendar para la propiedad. En los 2 meses de la gira, solo recibió una ofrenda de $1 de esa niña. Y él dijo, yo no puedo, ¿qué hago con eso? No puedo hacer. ¿Sabe lo que hizo? Hizo un cuadrito y lo colocó en un cuadrito y dijo, este es el testimonio de lo que esa niña dio. Un día Dios lo va a usar para su propósito. Pasaron un poco de meses y el gobierno vino y le ofreció una propiedad a esa misión. Hicieron todos los papeles con los contadores y los abogados. Se me pone los pelos de punta cuando cuento esto. Estaban todos con la reunión y en un momento el contador dijo, bueno, esta es una donación del gobierno, pero simbólicamente hay que poner un costo, un precio. Vamos a poner $1. Pusieron $1 en los papeles. Dice, y el abogado preguntó, ¿quién va a poner el $1? Todos dijeron, sí, yo. No, dijo el pastor y el misionero. Paró. Tomó el auto, fue hasta su oficina, volvió, trajo el cuadrito y presentó el $1 de la niña que había ofrendado en esa escuela dominical. El día de la inauguración, la misión le pagó el boleto de avión a la niña con sus padres, o la iglesia, perdón, le pagó el boleto de avión a la niña con sus padres para que vea la niña lo que la ofrenda de ella al Señor había conseguido. Con testimonios así, cuando Dios llama, cuando Dios pide, Dios paga.
fiel el que los llama y así lo hará. Terminemos en oración, pensando en esto. La misión de la iglesia son las misiones. ¿Sos la iglesia? Esa es tu misión. ¿En qué forma el Espíritu de Dios, las verdades de la palabra de Dios, los testimonios presentados, la visión de un mundo que se pierde? ¿Quién irá? ¿Hay alguien que en esta noche simplemente le puede decir, quizás con su esposo o su esposa, si Dios tiene un plan, estamos dispuestos? ¿Alguien va a decir estoy dispuesto si Dios tiene un plan? Dios, si tienes un plan, estoy dispuesto, lo considero. Dispuesto. Contá con mi disposición. Segundo, ¿dónde te está moviendo hoy el Espíritu Santo? ¿Dónde te está llevando hoy? ¿En qué manera te está impulsando Dios a estar en la obra de Él y servirle a Él? No conozco, no sé, escuché de algunos testimonios. Lo único que sé, fiel es el que llama y así lo hará. Solo hay que estar dispuesto a entregar todo en el altar, sin condiciones, para que Dios pueda servirte. ¿Puedes hacer un compromiso con Dios de fidelidad, de orar por misiones y ministerio? ¿Puedes unirte para orar por un avivamiento misionero y evangelístico en la iglesia de Dios en Argentina, para el mundo? ¿Puedes separar de la porción de lo que Dios te da la porción que va a ser dedicada a las misiones y al ministerio? ¿Hay disposición de esto? La mies es mucha, el llamado de la mies. Los obreros son pocos, el llamado de los obreros. Rogad al Señor de la mies, la oración del pueblo de Dios y de la iglesia. El llamado del cielo, en el Espíritu Santo ministrando, apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he mandado. No es con la iglesia local el compromiso, no es con el predicador, es con Dios y su misión. ¿Asumes esto como un compromiso de corazón? Cada uno orando en silencio en su corazón. Oren al Señor en silencio. No sé quién tiene que terminar para cerrar y orar. Vamos a orar. Miguel, ven. Vamos a tomar todo este mensaje que Dios nos ha dado y junto con las personas que se van a poner de pie con necesidades específicas, creo que es el momento para aquellos que sentimos que Dios nos está llamando a estar dispuestos a participar, ofrendando, orando, participando, yendo. También nos pongamos de pie junto con los motivos especiales de oración y nuestro pastor Miguel va a orar. Así que es el momento para ponernos de pie. Yo quisiera pedirle en especial que se pongan de pie aquellos que están trabajando en la hora feliz de Cabal y La Loma. Por favor, los que están trabajando en Oasis. ¿Quiénes son los que están trabajando en Oasis?
Pueden ponerse de pie.